colección de Chuchita, de sus joyas y de sus huesos. Además tiene una colección de piezas de Talavera, de lo más antiguo original que hay en Puebla. Entonces esa es la segunda colección de nuestro museo. La tercera colección de nuestro museo, y de veras los invito y los guío si gustan al terminar a un recorrido, la tercera colección de nuestro museo es una colección zapoteca, de la Mixteca, Mixteco-Zapoteca. Acuérdense que en Oaxaca el territorio zapoteca después fue mixteco. Los mixtecos conquistaron, quizá, yo no soy arqueólogo ni antropólogo y quizá me puedo equivocar en lo que les digo, pero los mixtecos fueron posteriores a los zapotecos, pero convivieron en los mismos espacios. Puebla, nuestro estado, colinda con el estado vecino de Oaxaca por la región mixteca, exactamente al sur de Puebla, por la parte de Tehuacán, por la parte de Acatlán, Atlisco, por ahí se llega a Guajuapan y ahí es la región mixteca que se extiende mucho y que llega hasta los valles centrales de Oaxaca. Entonces, imaginemos antes de la colonia, pues no había eso del estado de Puebla y eso del estado de Oaxaca. Eran los territorios, en Puebla los territorios, pues los náhuatls o los territorios totonacos en la sierra de Puebla y los territorios mixtecos, donde estaba la cultura mixteca en el sur de lo que hoy es Puebla y que se metía a Oaxaca, pero pues entonces eran los territorios mixtecos, zapotecas. Bueno, quiero platicarles que un notario de Puebla, el licenciado Roberto Ortiz Ditz, que vivió en Puebla, hizo su trabajo en Puebla, fue un notario muy respetable, fue presidente del Colegio de Notarios. Este hombre tenía en privado, muy reservado y en secreto, una colección de objetos increíbles de la cultura mixteco-zapoteca de Oaxaca, porque resulta que él era oaxaqueño. Resulta que por su línea paterna, él es descendiente de una mujer de un pueblo de Oaxaca, en el Valle Central, y de un europeo. Entonces, él es un mestizo, europeo, indígena, oaxaqueño, pero él recibe un impacto profundo de ese mestizaje de su sangre, y entonces tiene un acercamiento profundo que viene desde sus ancestros, allá en la región de Oaxaca. Tiene una relación profunda con un grupo indígena que ya no existe desafortunadamente, pero que él quizá fue de los últimos que lo conocieron. Una cultura que tenía unas prácticas muy especiales, que están documentadas, se sabe que en algunos lugares, incluso del mundo, existen, y estas prácticas que pudieran parecerles a ustedes tétricas, en realidad no eran parte de la cultura, como hacer una ofrenda a los muertos, que es parte de la cultura de todos nosotros, que entonces pues, viene desde la tumba de Chuchita. Bueno, como parte de estos rituales de muertos, de esta cultura mixteco-zapoteca en el Valle de Oaxaca, estos pueblos eran gobernados, o estas comunidades eran gobernadas por hombres viejos y sabios, como lo suponemos, pero estos hombres, cuando morían, pues se entregaban a la muerte en paz, y llegaba un artista y en su cráneo de este hombre importante que moría, grababa escenas de los códices, grababa escenas que representaban algunos aspectos importantes de la vida de la persona que había fallecido para poderla recordar por siempre. Y con eso tenían un elemento de veneración, de custodia y de recuerdo para siempre de una persona muy singular y muy especial para esa comunidad. Y así cuando moría otro relacionado con el anterior, en un linaje de gobernantes, hacían lo mismo otra vez. Bueno, este hombre le dona a la Casa del Mendrugo una colección de los cráneos humanos grabados de 10 gobernantes zapotecas, 10. Es muy raro que haya un grupo tan numeroso de restos humanos grabados de esa manera tan magistral por artistas prehispánicos. Solamente hay un cráneo en el Museo de Monte Albán. Hay algunos fragmentos de cráneos en museos importantes de la Ciudad de México, como el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología. Hay algún otro cráneo parecido a estos en un museo de Guatemala y
realmente no hay otros. La Casa del Mendrugo tiene en el museo del cual les estoy platicando, que se creó gracias a Chuchita, tenemos nosotros 10 cráneos de los gobernantes y nuestra colección se llama Amos por Siempre. La tercera colección del Mendrugo se llama Amos por Siempre. ¿Por qué? Porque son los amos o los caciques o los gobernantes de una comunidad que fueron tratados de una manera muy especial y que fueron decorados en sus cráneos por talladores profesionales con imágenes de los códices prehispánicos que no existen porque se los robaron los conquistadores, los llevaron a Europa para explicar lo que encontraron aquí y el resto lo quemaron. Desafortunadamente los conquistadores fueron brutales porque impusieron su cultura encima de la nuestra, ¿sí? Y desaparecieron muchísima evidencia que hoy nos podría ayudar a explicarnos. Pues, pero dejaron evidencias. Los cráneos de la Casa del Mendrugo tienen evidencias importantes. Nos atrevemos incluso a decir que aquí tenemos el Códice Mendrugo, que es esta colección de imágenes, de códices que están expresadas en el cuerpo humano, porque no solamente son los cráneos, son los huesos humanos, o sea, huesos largos de las piernas de las personas. ¿Qué huesos tenemos en las piernas? Tenemos los fémures y tenemos las tibias, son los huesos más largos de las piernas. Bueno, también tenemos huesos humanos, tenemos tibias y tenemos fémures que están también labrados con figuras de los códices. Tenemos también los caracoles trompeta, con los que en aquellas comunidades convocaban a las personas a reunirse alrededor de su amo para recibir los mensajes de aquellos hombres que están ahí presentes con esa decoración en los cráneos. Entonces, con esto les estoy explicando la profundidad, la fuerza, la importancia del Museo de la Casa del Mendrugo. La lonchería de Chuchita, dignificando el nombre de Chuchita y ofreciendo pues esa comida de lonchería que en Puebla ha existido siempre. La torta, la chancla, el antojo, acompañado de una cerveza de la casa hecha por nosotros, acompañado de una copa de vino tinto, de vino blanco, o de un mezcalito, un tequilita aquí en la lonchería, acompañado de jamón hecho por nosotros, una torta de jamón serrano, igualmente una torta de pierna o una torta de chile chipotle, combinando lo que es nuestra tan importante cultura culinaria poblana, pues también con la cultura que nos enseñaron nuestros antepasados españoles. Y además en nuestro restaurante de la Casa del Mendrugo, pues tenemos una comida poblana deliciosa, tenemos los típicos y famosos platillos poblanos característicos, tenemos por supuesto los moles de Puebla, el mole poblano tradicional, tenemos el pipián, tenemos el adobo, tenemos las tradicionales chalupas, tenemos sopes, tenemos chanclas, tenemos lasaña de huitlacoche, combinando estas recetas europeas con los materiales indígenas como el huitlacoche, tenemos la charcutería y el jamón serrano, tenemos quesos deliciosos, toda esa combinación poblana combinada con europea, pero sobre todo poblana, la ofrecemos en nuestro restaurante del Mendrugo. Tenemos también, enfrente aquí de la salida, aquí mismo en la casa, tenemos una galería, tienda de arte indígena y contemporáneo, valorando nuestra enormidad, nuestra enorme cultura artística y nuestras creaciones indígenas, hechas por manos indígenas, en un comercio justo con ellos, ofreciendo textiles increíbles de diseños de Hueyapan, de diseños de la sierra, y también saliéndonos de Puebla. Tenemos cerámicas de Chihuahua, tenemos talavera de Puebla, pero una talavera muy especial. Eso lo ofrecemos también aquí en la Casa del Mendrugo, en nuestra tienda galería, y además ofrecemos música en vivo en las noches, todas las noches. Tiene que ver con la historia, toda la historia de Puebla, incluso tiene que ver desde antes de la llegada de los españoles. Los españoles llegaron hace 500 años. Bueno, aquí en la Casa del Mendrugo, en este espacio donde hoy es Puebla, que entonces era la ciudad de Los Ángeles, era el empoblamiento de la ciudad de Los Ángeles, por eso era la Puebla de Los Ángeles. Hay otras Pueblas en España, que son otros empoblamientos. Este era el empoblamiento de la ciudad de Los Ángeles y nos quedamos con el nombre de Puebla, afortunadamente, porque es rápido y bonito. Bueno, los españoles la fundaron hace 500 años.
3000 años antes de la llegada de los españoles, 3000, fíjense la proporción, hace 500 llegaron, 3000 años antes de la llegada de los españoles, en este espacio que ocupa la Casa del Mendrugo, cerca del río Almoloyan, que es donde hoy está el Boulevard 5 de Mayo, aquí vivía una comunidad de personas muy relacionadas con la cultura olmeca. ¿Cómo lo sabíamos? Nadie lo sabía. Fue hasta que encontramos una tumba aquí en la Casa del Mendrugo, en el patio, que los invito a que la conozcan, y los invito al Museo de Casa del Mendrugo, porque ahí tenemos ya recuperado todo el entierro que descubrimos en la recuperación de la casa. En el año 2010, en el mes de noviembre, hicimos un extraordinario hallazgo al estar excavando lo normal, porque queríamos reemplazar los drenajes antiguos, porque ya no servían. Entonces, al estar excavando, resulta que empezamos a encontrar evidencias muy extrañas de cerámicas. Invitamos, porque teníamos obligación de invitar a Lina, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Invitamos a Lina que nos viniera a explicar qué estaba apareciendo. Lina nos dijo que era muy valioso lo que estábamos encontrando, porque eran fragmentos de cerámica muy antigua que parecían de la época preclásica. La época preclásica es la época de los olmecas, es la época de hace 3500 años. Claro, entonces Lina nos dijo, bueno, aquí ustedes ya no sigan excavando drenajes, tenemos que intervenir nosotros para ver qué es esto. Lina excavó y Lina encontró una tumba. La fue encontrando despacio, de una manera muy apasionante e interesante, porque primero encontró los fragmentos de barro. Más abajo en la excavación encontró una olla, rota por supuesto, porque con los años y las presiones, me imagino, del subsuelo, se fracturan las cerámicas, pero estaba completa la olla, y en el interior de la olla aparecieron unos muñecos de piedra, o sea, unas joyas, unas figurillas de piedra verde, de jade, que resulta que ya después de estudiarlas son olmecas. Y al lado, cerca de ahí, además de encontrar las vasijas, los trastes, los cuencos, en los que se depositó la ofrenda de un entierro, encontraron a la persona enterrada. Y no fue solamente una persona, encontraron la evidencia de cuando menos 3 personas. Tenemos aquí los restos humanos de cuando menos 3 personas evidenciadas por sus osamentas. Desafortunadamente no están completas las osamentas. La más completa es la osamenta de una mujer, que la tenemos completa prácticamente desde la pelvis hasta el cráneo, sus extremidades superiores, sus costillas, columna vertebral, todos los huesos de su cara, su mandíbula, sus dientes. Y los arqueólogos, para no decirle los restos, para no decirle los huesos, para no decirle el esqueleto, después de que determinaron que era de una mujer, la bautizaron como Chuchita. Y ese es el anclaje y es el personaje que le da vida a esta que es la lonchería de Chuchita. Pero fíjense la historia que les estoy contando. ¿Por qué se llama esto la lonchería de Chuchita? La palabra lonchería, que rescata un concepto popular, que todos sabemos lo que es una lonchería, pues es un lugar donde vas a tomarte una comida informal cuando tienes hambre, una comida que no es muy cara, una comida de paso, una comida rápida donde te juntas con los amigos a media tarde, a media mañana, en la mañana, un desayuno, un café con leche, un pan, una torta. Es lo que queremos rescatar en este lugar, que lo hemos creado con mucho cariño y lo estamos compartiendo igual con mucho cariño, y que se llama la lonchería de Chuchita. ¿Y por qué de Chuchita? Porque Chuchita es la habitante más antigua del Mendrugo, pero también hasta ahorita, dicha por los antropólogos y los arqueólogos, es la habitante más antigua de Puebla. No se ha encontrado evidencia humana de ocupación de este territorio, que no les puedo decir de esta ciudad, porque entonces no había ciudad. Entonces había una ocupación indígena de una cultura que es la madre de todas las culturas, que es la cultura olmeca. Y ahí, a esa cultura, perteneció Chuchita. Y rescatando todo eso es que la Casa del Mendrugo le hace honores a esa mujer que fue la primera habitante de Puebla que se conoce, y le pone el nombre de lonchería de Chuchita, pues a este espacio que yo espero que ustedes disfruten, y que todas las personas que van a hacer contacto con todo lo que ustedes
comuniquen con todos sus escuchas, sus lectores en los medios en los que ustedes trabajan, ¿sí? Que todos ellos puedan venir a disfrutar de un espacio que sea cómodo, de un espacio que tenga muy buenos precios. Tenemos muchas cosas que hacemos aquí nosotros de una manera peculiar. Yo les garantizo que no hay un espacio, primero, que tenga 3.500 años de historia, segundo, que puedan disfrutar cerveza que se hace aquí en el mismo lugar. Hay cervecerías en Puebla, hay lugares y muy buenas cervecerías artesanales, hay buena cerveza artesanal y muchos lugares que venden cerveza artesanal, pero un lugar que vende su propia cerveza fabricada en su propio lugar, este es el único lugar. Y además, un lugar lleno de historia. Además, quiero decirles que tenemos, además de la cerveza, tenemos jamón serrano hecho por nosotros. ¿Y por qué jamón serrano si eso como que no es poblano? Bueno, es español el origen del jamón serrano, es español el origen de la ciudad. Y Puebla, por los españoles que la fundaron, que venían de una región en España que se llama Huelva, que está en la vecindad con Portugal, eran unos hombres o unas personas de una cultura jamonera. En esa región todavía hoy día se produce mucho jamón, haciendo entonces historia, memoria, recuerdo, honores a esos fundadores de la ciudad. Los conectamos también aquí en este lugar con jamón serrano hecho por nosotros, pero también con la técnica que se utilizó en Puebla. Puebla fue en el siglo XVI, en el siglo XVII y parte del XVIII, el lugar más importante de producción de jamón y de los derivados del cerdo, chicharrón, por eso aquello de poblano chicharronero, que lo han oído, es un dicho antiguo. También es un dicho antiguo de que 4 cosas come el poblano: cerdo, cochino, puerco y marrano. Son dichos antiguos que se sabían aquí de Puebla. Otro que dice: de Puebla el jamón y la loza, y no otra cosa. ¿La loza a qué se refiere? La loza se refiere a la famosa Talavera de Puebla. Pero la Talavera de Puebla de hoy, tan famosa, tiene su origen también pues, en aquellas personas que llegaron de Europa y que traían la técnica de hacer una cerámica, vidriarla y hornearla y esmaltarla, como se hacía en Andalucía, en Talavera de la Reina y en esos lugares, pero también como les habían enseñado los árabes. España y esta región de Andalucía estuvo dominada 600 años, 6 siglos, estuvo dominada por los árabes. Todas esas técnicas aprendidas allá, cuando vienen los fundadores de ciudad, pues se traen su manera de comer, se traen el cerdo a América en los barcos, se traen la manufactura de los jamones y de los tocinos y de los chicharrones y de la manera de hacer la carne de cerdo, y se la traen, y a Puebla le llega un gran influjo y un gran aprendizaje. Puebla tuvo aproximadamente 50 tocinerías. Esto está documentado muy bien en la historia de Puebla, en algunos libros, entre ellos un libro de una persona que se llamó Guy Thompson, en donde refiere que Puebla tuvo 50 tocinerías y que el gremio de los tocineros, junto con el gremio de los loceros, eran de las organizaciones empresariales de entonces más fuertes, con más influencia en el cabildo de la ciudad. Toda esta historia se las cuento porque la hemos aprendido a través del trabajo que hacemos cultural aquí en la Casa del Mendrugo. Además, me preguntarán por qué se llama la Casa del Mendrugo. Bueno, esa es otra historia que también viene de la colonia. Este nombre de la Casa del Mendrugo no lo inventamos nosotros. Es un nombre muy bonito, porque ¿qué cosa es un mendrugo? Mendrugo es lo que queda en la mesa después de comer. Los pedacitos de pan que se nos caen del plato, lo que ya no queremos, lo que ya nos vamos a llevar quizás al desecho, son los mendrugos de la comida. Cuando una persona necesitada viene a nosotros y nos pide una caridad, lo menos que tenemos que le podemos ofrecer son los mendrugos de nuestra mesa. Bueno, dice la leyenda que esta casa la fundaron los jesuitas, la orden jesuita, que en este barrio, junto al Carolino, que fue el colegio jesuita por excelencia, junto a la iglesia de la Compañía de Jesús, Templo del Espíritu Santo de los jesuitas, y aquí esta casa, que perteneció a los jesuitas
al primer colegio de San Jerónimo, dice la leyenda que fue construida con mendrugos, o sea, con caridades, con sobrantes que le traían o limosnas que le traían las personas para sostener el colegio de San Jerónimo. También dice la leyenda que aquí se le daban mendrugos con chocolate a los colegiales en este espacio. Y por eso, como en Puebla, otros edificios y casas tienen nombres de leyenda, que la casa de los muñecos, que la casa del que mató al animal, que la casa de la siempre viva, que la casa de la china poblana. Esta fue la casa del mendrugo siempre. Después la casa pasó a convertirse en ruinas. Y en el rescate de esas ruinas, también rescatamos esta historia que les cuento, y también rescatamos el entierro de Chuchita, rescatamos la leyenda del mendrugo, descubrimos, y entonces creamos, después de conocer todo eso, tenemos la suerte de haber creado un espacio que ofrece muchas cosas. Es un espacio que a partir del descubrimiento de Chuchita desarrolló un museo no muy grande, como otros museos importantísimos que tiene Puebla, reconocida por su cultura y sus museos, pero aquí tenemos un museo extraordinario porque alberga el entierro más antiguo que se ha encontrado en su misma casa. No es que vayamos a otro sitio, miren, aquí está el entierro que encontramos en el monte, o en el cerro, o en la colonia. Aquí está, en la casa del mendrugo, en su sitio, el entierro que encontramos de las personas que aquí habitaron. En otras partes de la obra, de la ruina, encontramos también muchos fragmentos de cerámica antigua de Talavera. Encontramos un depósito de basura donde las personas se les rompía un plato, lo tiraban. Acababan de comer, tiraban la comida. Encontramos un depósito cuando estábamos excavando en el patio de esta casona, un depósito donde era el tiradero, donde las personas depositaban esos sobrantes. Y encontramos muchísimos fragmentos de cerámica de los platos que se rompían. Logramos, con la ayuda de restauradores profesionales, que en Puebla hay muchos y muy buenos, gracias a tanta riqueza cultural, tanto museo, tanta iglesia, tanto templo, tanto convento, estos restauradores lograron reconstruir una serie de cuencos, platos, vasijas, chocolateras, tazones de la casa, de la ocupación de la casa, de la Talavera primera que hubo en Puebla.